8 horas con 15 minutos en Vancouver. Regresamos al estudio. Estoy yo, Denis Mazar, acompañado por mi colega Alexander Gerson y nuestro invitado de hoy, el empresario y figura pública Denis Yelisevich. Sash, hola. Buenos días, Denis. Buenas tardes. Hola, nos da gusto verte, nos da gusto escucharte. Hola, Denis, Alexander y estimados televidentes. Hola, Denis. Justo estaba escuchando tu entrevista, creo que fue hace una hora, o fue un stream o un video con Alexander Sheles, ¿verdad? Ayer lo hicimos, sí. Y eso fue ayer, ¿verdad? Bueno, y todo esto resultó ser, por supuesto, una elección. Y lo que está pasando, por supuesto, todas esas preguntas te las vamos a hacer. Y estábamos esperando mucho que vinieras y nos contaras lo que piensas sobre lo que está pasando. Pero aunque me critican por recordar más seguido de lo que debería la etiqueta de Gennady Balashov, pero hoy es 11 de diciembre, el 11 de noviembre, Gennady Viktorovich falleció y hoy se cumple exactamente un mes desde que ya no está. Y durante este tiempo ya han pasado tantas cosas que parece que él ya no está desde hace una eternidad, o al contrario, que esto nunca sucedió. Por eso, nuevamente, Gennady Balashov fundó Radio Vera. Hoy se cumple un mes desde que esta persona ya no está con nosotros. Así es la vida. Sí. Y por supuesto, a mí hoy todos tienen la pregunta de si habrá elecciones o no, cómo serán, si son necesarias y cómo esto afectará la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Ya ha pasado tanto tiempo. Sí. Ayer el presidente Trump hizo una declaración así. ¿Escucharon que el 82% de los ucranianos quieren el fin de la guerra? Y él insiste en las elecciones. Y ahora esto es parte de una enorme discusión pública, parte del trabajo, la propaganda y en general la agenda. Denis, me da curiosidad, ¿de dónde saca Donald Trump esas estadísticas? ¿Recuerdas cuando él hablaba del 4% de apoyo a Vladimir Zelensky? No, estoy totalmente de acuerdo. Admito que, naturalmente, la mayoría de los ucranianos quiere que termine la guerra. Eso, naturalmente, es solo una pregunta. Solo tengo curiosidad. Pero él nunca hace referencia a lo que dicen las encuestas, como de algún centro de opinión pública, sino que normalmente menciona, alguna cifra. No se sabe de dónde la sacó. ¿Usted qué piensa? Bueno, en principio, Trump puede decir la cifra que le convenga, pero ahora está bastante cerca de la verdad. Sí, cuando dijo lo de 4% de Zelensky, bueno, le diré esto, si se hacen elecciones, Zelensky realmente obtendría 4%. Pero si vemos las encuestas sociales, Trump se basa en encuestas secretas y, por ejemplo, en la de Rasmussen. A veces toman en cuenta a Gallup. El 82% es una cifra adecuada, pero si preguntas sin dictadura, ya que ahora la gente tiene miedo, el 18% restante son aquellos que ganan dinero con la guerra, los que se encontraron a sí mismos ahí, no pueden imaginarse sin la guerra, y personas que están completamente fuera de sí. Es decir, ellos no están luchando, pero realmente quieren que continúe. Pues sí. Denis, bueno, sin duda, de hecho, nosotros, por cierto, hemos tocado el tema de las elecciones en varias ocasiones y en nuestras conversaciones con Gennady Balashov también hemos hablado mucho sobre eso. Entonces entiendo que todo gira en torno a lo mismo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, Zelensky muestra con toda su actitud que él no está en contra, que por favor, él está listo. E incluso él, según creo, mencionó cifras de 60 a 90 días que en ese tiempo está listo para llevar a cabo las elecciones. Lo principal es que garanticen la seguridad. Aquí hay dos puntos clave. Primero, la ley marcial, sí, que según entiendo está establecida en la constitución ucraniana y no se puede cambiar nada al respecto. O sea, Zelensky simplemente no puede hacer esto por sí solo. Lo segundo es la seguridad. ¿Cómo hacer elecciones durante una guerra con bombardeos sobre la gente? Empezaré por lo último, sobre la seguridad, y te responderé de inmediato. ¡Qué lástima! Podría haberlo transmitido al aire. Tenemos en Kiev un enorme centro comercial, como le decimos nosotros, un centro comercial enorme, Lavina, así se llama, Lavina Mall. Ahí inauguraron el árbol de Navidad. Vean cuántas personas hay ahí. Hay una palabra para eso, pero no se puede decir al aire. Bueno, la gente se va a volver loca cuando lo vea. Miren los conciertos de Dorofeyeva, miren, hicieron festivales de música, son miles de personas, lo cual en general es bastante peligroso en tiempos de guerra. Eso no detiene a nadie, así que créanme, eso es un mito total. Eso es en cuanto a la seguridad. En cuanto a la Constitución, según la Constitución no se puede realizar un referéndum, pero en cuanto a las elecciones, se puede cambiar la ley y permitirlo.
La Rada Suprema, nuestro Parlamento, debe aprobarlo y llevarlo a cabo durante la ley marcial. Pero no coincido contigo, Denis, porque es importante que los espectadores que no viven en Ucrania no se dejen influenciar por la manera en que Zelensky presenta todo esto. Él fue directamente contra Trump. Si es necesario, lo analizaremos aparte. Es otro intento de hacer trampa, porque si intentan impulsar esto a través del Parlamento, aprobarán las elecciones en una sola vuelta. Sí, con ley marcial, pero no podemos extenderlo, es peligroso. Las haremos en una vuelta y quizá hasta las falsifiquemos. En cuanto a cómo votar y todo lo demás, bueno, en general existe la opción de la votación electrónica, pero esa es otra cuestión. ¿Se le puede confiar la votación electrónica a Zelensky? ¿O deberíamos recurrir a alguna empresa de tecnologías de la información de prestigio estadounidense, por ejemplo, que se encargue de esto hoy en día? Todo esto permite ver en tiempo real, en vivo, la cantidad de votos por cada candidato. No será necesario contar nada a mano después y así sucesivamente. Es decir, si se toma esto en serio, si se hace cargo de este asunto y bajo el control de los Estados Unidos, entonces está bien. Pero si va a ser un truco sucio que claramente está planeando, porque sabe perfectamente que va a perder estas elecciones 100%, porque lo obligarán a cancelar el telemaratón, ese único canal donde no importa a dónde le cambies, siempre es lo mismo, pura propaganda. Empezarán a salir cosas, es decir, comenzará un proceso político. Claro, él elegirá 60 días en vez de 90 para evitar que esto se agite mucho. Además, él como que no lo mencionó, él levantará las sanciones, eliminará a los opositores políticos y medios, liberará a los presos políticos y permitirá el ingreso de todos. Si expreso mi deseo de postularme, ¿podré entrar a Ucrania, recibir protección, seguridad política y física y libertad de expresión? Estas son todas preguntas que necesitan respuestas. ¿Estas elecciones son realmente democráticas o él decidió hacer esto solo para mostrárselo a Trump? Mira, me eligieron otra vez y él lo inventa como hace Putin. Así es, creo que habla de eso. Me parece que él se inclina más hacia ese lado y lleva la conversación a que en realidad hoy en día es imposible llevar a cabo una campaña electoral completa, en primer lugar. Sí, eso es de lo que usted habla. De hecho, aquí surgen un montón de preguntas más. ¿Y cómo van a votar, por ejemplo, aquellos que hoy están en las trincheras, los ucranianos? ¿Y cómo van a votar esos ucranianos que esperemos que temporalmente se han ido del territorio de Ucrania? Muchos viven hoy en Europa, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo votarán ellos? Usted mencionó Kiev como ejemplo y estoy totalmente de acuerdo. De verdad, en los centros comerciales, especialmente ahora cerca de Navidad y Año Nuevo, habrá muchísima gente, personas paseando, pero si tomamos, por ejemplo, alguna ciudad como Kramatorsk, sí, que hoy en día está, bueno, prácticamente en estado de sitio. Bueno, lo dije de manera general, cerca de las zonas de combate, o también otras ciudades como Kharkov, por ejemplo, que también es bombardeada periódicamente. Estas ciudades que están más expuestas a estos ataques, sí. Entonces, ¿cómo se debe manejar esto aquí? Si yo hoy estuviera, aunque no estaría en la situación en la que está Zelensky y Ucrania, en esa posición, definitivamente haría elecciones en 2 vueltas. Eso es lo primero. Lo segundo, no sería como ahora, un día la primera vuelta y otro día la segunda vuelta. Me refiero específicamente al tiempo de votación, es decir, extender el proceso durante una semana. Se puede votar durante una semana. Es una votación mixta, electrónica, y también puedes venir físicamente a votar si quieres. Los centros están abiertos. Si no, puedes votar por teléfono en formato electrónico, pero solo no a través de Dilla. Esto es ucraniano. Hay tal invento. Seguramente lo han escuchado más de una vez, como Dilla, que pertenece al Estado. No. ¿Puede explicar? Sí, es una aplicación donde tienes tu pasaporte, casos judiciales, multas e impuestos en formato electrónico. Puedes obtener certificados sin necesidad de acudir a un burócrata. Entiendo. En digital todo es rápido. Creo que ahora ya se pueden tramitar algunas cosas ahí. Está bajo su control, no se puede permitir eso. Sobre un punto importante, mencionaste a los ucranianos, que hoy son 10 millones o más viviendo en el extranjero. Entonces, ¿cuál es el cálculo de Zelensky aquí? El 90% de estas personas votarán en contra de Zelensky, sin duda, y su tarea es cómo van a hacerlo después. Este es un caso sin precedentes, con tanta gente votando fuera del país donde son las elecciones. Ellos, a propósito, harán una organización terrible en las embajadas. Votará menos de la mitad y dirán, bueno, ya ven, es algo sin precedentes. No pudimos organizarlo, fue muy difícil. Ellos tienen un plan para llevar a Zelensky a la victoria. Yo creo que esto debe ser un llamado a las empresas estadounidenses bajo el patrocinio del presidente Trump, bajo el control de Estados Unidos en formato electrónico,
Hoy no veo cómo se puede votar sin votación electrónica. No me arriesgaría a entrar hoy en la embajada de Ucrania en Estados Unidos. Bueno, aquí realmente hay muchas dudas precisamente sobre la votación electrónica, porque recordamos cuántos escándalos hubo durante las elecciones estadounidenses, cuando también fueron muy cuestionadas. Eso es lo que no hubo allá, incluyendo la votación electrónica, y así sucesivamente. Bueno, ¿y usted qué opina, Denise? ¿Cree que esas elecciones realmente se llevarán a cabo o Zelensky logrará cancelar todo? Porque Trump lo dice de manera bastante clara. Hay que llevarlas a cabo, pero de nuevo, él no dice cómo, no da ningún mecanismo. ¿Tiene información al respecto? Zelensky dijo, denos seguridad y lo haremos, aseguren la seguridad. ¿Tiene usted información sobre si Trump respondió a esto? ¿Van a ayudar los estadounidenses, y sobre lo que usted acaba de mencionar, van a ayudar los estadounidenses en la organización y realización de estas elecciones? Buena pregunta. Aquí hay que distinguir cómo ve Trump las elecciones y cómo las ve Zelensky. Ya le conté parte de esto. Entonces, ¿cuál es la visión de Trump? Ahora se firma un acuerdo de paz marco, se levanta la ley marcial. Trump, como mediador, garantiza que Putin no va a bombardear, se declara un alto al fuego, se levanta la ley marcial y se convocan elecciones según la ley en 90 días. Bueno, o sea, digamos, eso sería en la primavera del próximo año, supongamos abril, mayo, por esas fechas más o menos. Luego, tras un proceso totalmente democrático, como mencioné, concluye el telemaratón. Le exigen una capitulación política a Zelensky. Es más, les digo, si Zelensky intenta llevar a cabo su plan, Trump lo va a sacar de estas elecciones con compromat, con sanciones contra su círculo cercano, porque ya le insinuaron que este año no debería postularse ni pensar en la política futura de ninguna manera, bajo ninguna forma. Pero por otro lado, recordamos con ustedes, discutimos la situación con Yermak, hubo varias señales, quítalo, despídelo, no es aceptado, es persona non grata, digamos extraoficialmente, no lo hicieron y todos vimos cómo terminó Yermak. Lo mismo le espera a Zelensky, es decir, ir en contra de los Estados Unidos, ir en contra de Trump y, en principio, convertir a Ucrania en una Venezuela en cierto sentido. Nadie permitirá que eso suceda. Pero vemos cómo Zelensky ya se ha adaptado, me parece, a la presión que ejerce sobre él Donald Trump. Comparen, por ejemplo, la situación de hace un año. Todos recordamos la situación en esa misma Casa Blanca, no en el despacho oval, pero no recuerdo exactamente dónde, bueno, en la Casa Blanca. Y la situación actual, cuando Zelensky, digamos, toma la situación al vuelo y la gira de esta manera, de lo que estamos hablando ahora. Parece que realmente no hay forma de acercarse. En mi opinión, es probable que él actúe de forma que luego solo se encoge de hombros y diga, hicimos lo que pudimos, pero no funcionó. Bueno, hay una guerra y nosotros advertimos, nosotros lo dijimos. También pueden ocurrir provocaciones durante la campaña electoral. Sí, ahí dicen, miren, nos bombardean, ¿cómo votar? ¿Qué hacer? ¿Por qué? Si te refieres a los ataques por parte de Rusia, yo simplemente creo que Trump está para dar garantías de que eso no suceda. ¿Y cree que Putin aceptaría eso? Claro, porque Putin en Anchorage acordó que Zelensky no debía gobernar Ucrania. Esto no es complacer a Putin. Como decir, aquí están tus condiciones, está bien, las cumpliremos. Esa es la visión de Trump, esa es la visión de Putin, y no podemos decir aquí que si Putin lo ve así, entonces todos los que piensan igual son putinistas o malos. No, así es la vida. Putin también se cepilla los dientes y todos nosotros también lo hacemos. Para Putin una naranja es de color naranja, para nosotros también. Esta es la situación. Tengo una pregunta para ti, Denise. Dijiste que lo explicarías más tarde respecto a que hoy, a pesar de que el mundo observa al presidente estadounidense y espera ayuda de su decisión de cómo puede detener la guerra, y ahora dijiste que Zelensky, a pesar de que cuenta con los estadounidenses y su ayuda, hoy se comporta con Trump de manera bastante hostil, provocando su irritación. ¿Para qué? Eso se llama, Alexandra, aferrarse al poder por cualquier medio. Es decir, hay una situación, llega un día en que Trump está activo mediáticamente respecto a Ucrania, surge alguna situación y Zelensky actúa en esa situación. El primer principio es, ¿cómo me mantengo más tiempo en el poder? No importa Ucrania ni otros temas.
solo cómo conservar el poder hoy. Hoy mantendré el poder más tiempo si sigo el juego a Trump, así que lo haré y le agradeceré 5 veces al día como le gusta. Mañana me arriesgaré porque me alteré y veo que las cosas van mal. Ayer estuvo en Italia o anteayer se reunió con Meloni, la primera ministra de Italia. Durante hora y media ella lo convenció de aceptar el acuerdo de paz, pues no hay opciones. Él está en Suxbank, sin salida. Él intentó convencerla a su vez para que lo ayudara, ya que ella tiene buenas relaciones con Trump, para que Trump hiciera concesiones. Es decir, sacamos la conclusión de que en su mente está que Trump debe hacer concesiones. Él no entiende que ahora hay que terminar la guerra, lo que quiere es conservar el poder. ¿Y saben qué? Él grabó un mensaje de audio, si lo escucharon, hace un par de días con un periodista donde dijo: estoy listo para las elecciones. Le pido a Europa, junto con nuestro Parlamento, y también a Estados Unidos, que decidamos juntos cómo hacerlo. Y al final añade: me postularé. Durante la campaña, esta persona decía: voy por un solo mandato, y repetía: si no termino la guerra, cederé el puesto. No se debe aferrarse al cargo. No. Poroshenko, mi oponente, en el debate en el estadio decía lo mismo. Usted debe irse, no terminó la guerra. También decía: si no termino la guerra, entregaré el poder. Cuando tenía entrevistas con la prensa occidental, decía: yo en realidad no me aferro al poder. Eso fue en Sky News, creo. Hace unos meses dijo: estoy listo para irme mañana si ayuda a Ucrania. Así que la salida de Zelensky ayudaría al país. Denis, ¿y usted qué opina sobre la realización, digamos, bueno, probablemente se podría llamar elecciones anticipadas, ¿sí? O sea, si Trump logra presionar, aún volveremos a este tema. Según entiendo, él quiere hacerlo antes o durante Navidad, es decir, antes de que termine el año. En consecuencia, si las elecciones, hipotéticamente hablando, se programan para la primavera, entendemos perfectamente que lo más probable, los candidatos serán, digamos, contados con los dedos de una mano. El mismo Zelensky, probablemente Valery Zaluzhny y alguien más de, digamos, personas que no es que sean halcones de la guerra, pero que consideran que es necesario seguir defendiéndose, incluyendo, por ejemplo, a Valery Zaluzhny. Sí, es decir, son personas militares. ¿Usted qué opina? ¿En un plazo tan corto podría aparecer alguien realmente, una persona que realmente pudiera, digamos, cambiar toda esta situación y llevar a Ucrania exactamente por el camino en el que quieren vivir los ucranianos? Como usted mencionó, hoy unos 10 millones viven fuera de Ucrania. Estoy seguro de que ellos ya quedaron fuera de esta política interna ucraniana. Ellos, aparte de tal vez Zaluzhny, ya no conocen a nadie más. Esto depende del formato en que se desarrolle. Si todo sigue el formato que planeó Trump, entonces todos serán admitidos. Habrá elecciones democráticas. Si Zelensky hace su propia jugada y le sale bien, lo cual dudo, entonces nada de lo que mencionamos sucederá. Solo habrá candidatos permitidos y todo será un arreglo. Si me preguntas en general sobre qué opciones hay, en condiciones de elecciones democráticas reales ganará una persona que hoy no aparece en las encuestas. Habrá muchas personas que hoy ni siquiera son consideradas por estas grandes empresas encuestadoras. Ellos solo consideran a 5 figuras. Pero nadie conoce a esas personas. Me refiero a que tal vez en Ucrania los conocen quienes, digamos, están mucho más cerca de la política interna ucraniana, pero aquellos que ya se fueron y ya han pasado casi, bueno, ¿cuántos? 4 años. Puede que ni siquiera conozcan a esas personas en absoluto. Sí, aparecerán algunos apellidos nuevos, sí, aparecerán algunos, digamos, programas presidenciales, pero esas personas no los conocen. ¿Han escuchado que Valery Zaluzhny es bueno? Sí, que es fuerte, así que vamos por él, pero no es un hecho que Valery Zaluzhny realmente logre la paz. Toda la diáspora está de todos modos en internet. Ustedes en el telemaratón, de todos modos, no lo van a ver. De hecho, en Ucrania ya nadie ve el telemaratón, todos están en internet. Quienes aún sienten a Ucrania ya lo saben todo y se informarán, créanme, están suscritos donde deben y lo sabrán de algún modo. Aquellos a quienes en principio ya no les importa Ucrania, ellos ya están vinculando su vida exclusivamente con otro país. A ellos y Zaluzhny no les importa, pero no coincido contigo. Hablas de quienes quieren defenderse relacionándolo con Zaluzhny, como si alguien más pensara rendir Ucrania.
Incitar la guerra y hacer creer que nacimos para pelear, que este país no busca la felicidad ni se puede construir futuro ni riqueza, es el formato de Zaluzhny. No sé si Zaluzhny siquiera vaya a postularse para presidente. Ajá. Cada día tenemos menos certeza. Y aquí probablemente llegamos a otra cuestión principal, a la piedra angular. Sin duda se trata de concesiones territoriales, porque me parece que considerar esto en el contexto de concesiones territoriales por separado y la elección del presidente realmente no, es imposible. Porque está claro que la tarea principal de Putin es quitar, digamos, a Zelensky y, digamos, a su equipo. Y en consecuencia eso es tomar completamente el control de Donbass y la región de Lugansk. No sé cuáles sean sus planes a largo plazo, quizá los tenga, pero ahora hablaremos de eso. Eso de lo que hablan en la Casa Blanca, sí. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo? ¿Quién podrá realmente, cuando llegue un nuevo presidente, qué hará con los territorios? Porque simplemente entregarlos así nada más, firmar acuerdos de paz, es imposible, porque tú también lo confirmaste. Para ello también se requiere un referéndum, ya que la Constitución lo prohíbe. De lo contrario, sería traición a la patria. Y además, ese acuerdo muy probablemente en realidad será nulo en términos generales, porque ningún presidente ucraniano puede firmar eso. La cuestión es, ¿qué hacer con los territorios y cómo resolverlo? Y lo dijiste correctamente, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué sentido tiene defenderse si llega un nuevo presidente y entrega estas regiones? Entonces, ¿eso sería una capitulación? Denis, creo que malinterpretaste lo que dije. ¿Dije que otro presidente entregaría territorios o solo Zaluzhny lo haría? Afirmé que todos se defenderán si hablamos de defensa. Sí. La entrega de territorio no equivale a ceder Donbass ni a capitular. Ese territorio del que estamos hablando es inhabitable. No habrá vida ahí en el futuro cercano. Quien los controle hoy es nuestro ejército y no hay vida. Mañana será Putin o una zona de amortiguamiento y seguirá sin haber vida. De eso es de lo que estamos hablando, ninguna. Por eso, de hecho, salí al aire y al parecer para muchos transmito de manera bastante agresiva. Eso de la capitulación es un engaño para la gente. Eso es lo que Zelensky presenta así. Me exigen capitular, me exigen entregar territorio. Los abogados estadounidenses de la administración de Trump estudiaron perfectamente la constitución de Ucrania. Zelensky no puede entregar territorio, el parlamento no puede entregar territorio, incluso si lo desea. Si él es un agente del Kremlin y está listo para firmar mañana, no puede hacerlo según la constitución. Para eso se requiere un referéndum. Un referéndum es muy complicado, probablemente ya lo habrían hecho hoy, pero la constitución no lo permite. Es decir, hay que levantar la ley marcial, conseguir 226 votos en el parlamento de 450. Convocar un referéndum puede realizarse después de 60 días, no antes, pero también puede ser en 3 o 4 meses. Eso es si todo sale bien, sin resistencia parlamentaria y si votan. Luego, la decisión, si hablamos de ceder territorio, así está escrito en la Constitución, no ceder, sino cambiar el territorio, intercambio de territorio, así lo formulamos. Y además hay que obtener 300 votos en el Parlamento. Realísticamente, eso tomaría un año y probablemente sea inevitable. Cuando Ucrania tenga nuevo presidente y parlamento tras las elecciones, eso estará en la agenda, pues será la hoja de ruta que acordarán Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Disculpen, déjenme terminar. Eso es una capitulación política. Personalmente, Zelensky, Ucrania no va a capitular. Esa no es la conversación. Sí, por supuesto. Putin no ha tomado ninguna capital regional ni se menciona capitulación. Absolutamente. Aceptado, Denis. La pregunta es, ¿usted cree que los estadounidenses entienden de qué se trata, de qué plazo se habla y, en su opinión, Rusia aceptará esto? Porque en realidad ahora a Rusia le está yendo muy bien precisamente en esta campaña militar. Sí, lentamente, sí, con enormes pérdidas, pero están avanzando poco a poco, siguen atacando, pero aquí tendrán que detenerse, por decirlo así, esperar a que haya elecciones y se elija un presidente y luego resolver la cuestión del intercambio de territorios. No quiero hacer que Putin parezca un buen tipo, que todo sea tan sencillo, tan claro, que vaya a hacer algún truco de su parte. Pero, como ya dije, no se trata solo de que nos digan que hay un plan de paz de 20 puntos. Detrás de eso hay toda una hoja de ruta.
La secuencia es, hacemos esto, este es el compromiso de Ucrania y Rusia. Putin no va a aceptar todo esto, así como así. Probablemente hayan visto las cifras sobre la cooperación financiera y económica entre Estados Unidos y Rusia. Al avanzar en la hoja de ruta con Rusia, las sanciones se levantarán gradualmente hasta eliminarse en unos años. Hasta quieren invitar a Rusia al G8. Y también está eso, ¿no? Como lo del C5 sobre las potencias nucleares. Quieren excluir a Pakistán de ahí. Bueno, hoy leí eso. Japón, India, Rusia, China, Estados Unidos, excluyendo Gran Bretaña, Alemania, Pakistán y Corea del Norte. Por eso así es todo es muy complicado, ¿entiendes? Todo es muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo. Y la gente simplemente piensa que ya lo entregaron, ¿verdad? Ahora se trata de que nuestras tropas salgan de los territorios que controlamos en Donbass. Y según el plan de paz, ahí habrá una zona de amortiguamiento. Eso no es ninguna rendición. En la historia mundial, Israel no devolvió territorios a Egipto en el 73 en el Sinaí. Ese intercambio de territorios siempre ha ocurrido. Estamos en una situación difícil. Si alguien cree que es una mala decisión y que en un año será mejor, que lo explique públicamente, porque Putin no se rendirá ni se irá solo por la vía militar. Claramente no lo venceremos así. ¿Qué opciones hay? Tampoco me gusta lo que pasa, ¿entiendes? Aquí la pregunta, Denise, ¿qué opinas sobre las palabras de un político ucraniano que dice, no sé quién es Gennady Druchenko, así que no... de cualquier forma se perderán los territorios, la cuestión es si será por la vía militar o voluntaria. ¿Coincides con esta opinión? En general, sí, por supuesto. Es simplemente obvio. Y no hace falta ser un gran experto militar, solo hay que conocer la situación interna de Ucrania. ¿Y usted cree que se puede contar con algún éxito militar en absoluto? Con el nivel de corrupción, sin ir más lejos, simplemente con el nivel de corrupción que hay hoy en Ucrania. Alexandra, hay quienes buscan la guerra y por supuesto a alguien no le gustará oírlo. Ahora la gente no está acostumbrada a esto, quienes no conocen la situación. Quieren que la guerra continúe aquellos que ganan dinero con ella. No vas a encontrar a nadie que diga, sí, en principio yo estoy a favor de la guerra. ¿Quién quiere que lo ataquen drones y le caigan misiles? ¿Crees que los militares en las trincheras, no los de la propaganda en pantalla, sino los reales con los que todos hemos hablado personalmente? Sí, todos dicen que ojalá la guerra termine pronto. Ayer la Fiscalía General de Ucrania ocultó los datos de deserciones y prohibió publicarlos. Las cifras son catastróficas. Sí. Por cierto, sí se mencionaron. Tengo una pregunta. Usted acaba de decir que en la guerra están interesados quienes ganan dinero con ella. Se refiere tanto a los rusos como a los ucranianos, ¿verdad? Como ciudadano de Ucrania, hablaré solo sobre Ucrania, probablemente en Rusia también, pero desde el lado de Ucrania. Por ejemplo, esta guerra se caracteriza por el uso de drones, pero el 50% de este sector en Ucrania tiene un componente de corrupción. O sea, miren, no es simplemente que tomaron y robaron el dinero, sino que, por ejemplo, recolectaron donaciones de la gente para su propia producción de drones con un buen margen de ganancia. Los drones fueron al frente, pero según los militares, entre el 30% y 50% no despegan. Eso lo dicen ellos, no yo. Bueno, recordemos las minas defectuosas. Esa es la terrible realidad de un Estado postsoviético que terminó en esta situación, en este sistema podrido que hay que cambiar, por lo que yo abogo. Y créanme, mañana podríamos recuperar las fronteras del 91, pero aún así seguiría siendo un país sin éxito. De todos modos, habrá corrupción en Donbass, habrá corrupción en Crimea. Todo eso ya existía, nosotros, ¿recuerdan? Lo discutimos, ustedes de Crimea, todo eso usted lo sabe mejor que yo, o al menos igual de bien. Por cierto, hablamos mucho de esto incluso antes de la guerra, me refiero tanto a la corrupción en Ucrania como a los problemas de Ucrania. Teníamos muchos expertos en Ucrania, así que sí. Sí, bueno, aquí tienes razón, hablamos de esto, Denise. Aquí nos escriben, sí, pregunten a las madres ucranianas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Zelensky quiere reclutar a otro 1.000.000. Bueno, claro, sí, pero aquí hay una pregunta. ¿Ucrania y los sobornos? Bueno, todo correcto, pero he escuchado más de una vez la opinión de que cuando termine la guerra, entonces nos ocuparemos de los problemas internos de Ucrania, porque dicen que no es correcto hablar de eso ahora, ¿no? Entonces, ¿está bien o mal, Denise? Por eso desde el año 22 me he enfrentado a una enorme cantidad de odio. Ese mantra lo he escuchado desde el año 22. Vamos a resolverlo después de la guerra, pero la guerra no termina en 4 años. ¿Cuándo piensan resolverlo y cómo piensan hacerlo?
Mientras repetían esos mantras, Yermak, Mindich y otros robaron miles de millones de dólares. Eso demuestra la falta de sentido común. Hay que señalar los problemas, no acusar de trabajar para Rusia o decir tonterías a quienes los exponen y proponen soluciones. ¿Y cuál es la solución? Bueno, usted sabe por qué abogo. Yo abogo por el capitalismo, por el libre mercado en Ucrania, por condiciones lo más libres posible. Como dijo Bastián, sí, donde hay comercio, los cañones callan. Recientemente, ayer, un periódico italiano escribió una cita. Witkoff y Kushner son capitalistas convencidos que están seguros de que si Ucrania está profundamente integrada en el comercio mundial, allí no habrá guerra. Yo no me comunico directamente con ellos, pero tengo exactamente la misma opinión y lo he declarado públicamente desde hace tiempo. Sí, pero ahora mismo, no sé, Denise, tú no lees el chat, estamos hablando de tú. Me acusaron de descortés por hablarte de tú, pero ya lo habíamos acordado. Ya lo habíamos acordado contigo. Sí, y sobre Witkoff y Kushner, que todo alrededor son judíos, y probablemente tú también, Denis, aquí te acusan de eso, y por eso los sionistas, por así decirlo, se adjudican este asunto. ¿Cómo reaccionarías ante un comentario así? Siempre me río de eso, ¿entiendes? En una transmisión me llaman antisemita, en otra me llaman rusófobo, y en la tercera, traidor. Así de terrible es el tiempo actual. Esto es a lo que lleva la censura. ¿Y qué piensa Denise sobre la postura de la oposición liberal rusa que apoya de manera moderada al gobierno de Ucrania y la continuación de la guerra en este contexto? ¿Conoces a Mikhail Svet? Conozco a Mikhail Svet de manera indirecta, tuve una transmisión en vivo por su invitación el día en que arrestaron a mi mamá. Entonces, tengo una actitud sumamente negativa hacia la oposición liberal. La veo con desprecio. Leo, por ejemplo, a Garry Kasparov cuando aparece en mi feed y cada vez que lo leo me hierve la sangre. O sea, hay una persona sentada en los Estados Unidos de América, hay una persona sentada en los Estados Unidos de América. Todo esto lo crió allá. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el dictador Zelensky, que sí está en guerra con otro dictador, Putin, y él dice, ucranianos, no se puede terminar la guerra. Vayan, luchen, porque Putin es mi enemigo. Vayan por mí, resuelvan mis problemas. Y yo, mientras tanto, me quedaré en Estados Unidos. Los estaré incitando a esto por una beca. Eso sí me sorprende. Lo mismo aplica para Jodorkovsky y su compañía. Si los lees, su retórica parece un manual que todos modifican un poco y publican, como inteligencias artificiales. Me sorprendió ese nivel de crueldad, hablando directamente. O sea, resulta que yo estoy en contra de cualquier dictadura, sea Zelensky, Putin, Maduro, Kim Jong-un, me da igual, o el régimen iraní. Esas personas, el dictador Zelensky, está bien porque compartimos intereses, pero el dictador Putin está mal. ¿Eso es honesto hacia la gente, hacia los ciudadanos de Ucrania? ¿Eso es honesto, incluso desde un punto de vista puramente ideológico? Me preocupa que hoy la palabra liberal se use para referirse a los izquierdistas. El liberalismo clásico es similar al libertarismo, y ni Kasparov ni su grupo tienen relación con el liberalismo. Hoy en día, por cierto, es muy fácil terminar tanto en un bando como en el otro. Es decir, si empiezas, por ejemplo, a criticar a Zelensky y la guerra, la continuación de la guerra, entonces inmediatamente te conviertes en un patriota Z, un agente secreto. Si es al revés, pues al revés. Por eso no hay que sorprenderse. La verdad, ya nos hemos acostumbrado a esto mientras no hayamos perdido completamente este momento. Y ya que mencionamos a Andrei Yermak, ¿qué pasa ahora con el cargo o la posición, sí, del jefe de la oficina del presidente? ¿Quién es el candidato a quien nombraron o si ya nombraron a alguien? ¿Y si van a nombrar a alguien para ese puesto? Por el momento nadie ha sido nombrado. Se anuncia revisión de candidatos. El propio Zelensky ya menciona de pasada. Tal vez ni siquiera se necesita esta estructura, tal vez se puede hacer algún tipo de comité de asesores, algo así. Y Zelensky dice la siguiente idea: Budanov es bueno, Fyodorov es bueno, ese es bueno y Shmigal es bueno. Pero si ahora se van de sus puestos actuales, no tienen un reemplazo digno, su dirección se vendrá abajo y así sucesivamente. O sea, en un país o nación de muchos millones, no sé, no hay más personas aparte de estos 5, son personas extraordinarias, porque están personalmente dedicadas a Zelensky. En segundo lugar, él estaría encantado de tomar una figura fuerte de las fuerzas de seguridad como sucesor, pero aquellos, no voy a decir nombres ahora, quienes podrían serlo,
exigen los mismos poderes que tiene Yermak, una licencia para hacer lo que quieran, para nombrar a la persona. Bueno, Fyodorov, el que está con Dilla, supuestamente es un tipo de tecnologías de la información, pero seguro que no es agresivo, probablemente ya está corrompido tal vez, pero seguro que no es agresivo. Él no hará lo que hacía Yermak, ni irá más allá de los límites. Nombrar a alguien de seguridad es típico de un dictador. Por ejemplo, yo espero a quien nombre, porque así mostrará su intención siguiente. Si vemos lo que pasa, es parte de la misma conversación. Ayer me sorprendió pensar en esto. Vi el mensaje en video de Zelensky y casi siempre en sus mensajes nocturnos está amenazando a alguien. Antes de eso, él tenía sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Él amenazaba, imponía. Las últimas 2 semanas se habla del Servicio de Inteligencia Exterior, el Servicio de Inteligencia Exterior y de los propagandistas rusos que los vamos a castigar y hacer algo. Él no puede gobernar el país sin usar la fuerza, no puede dejar de poner estos sellos sobre alguien, no puede hablar de los asuntos actuales, de cómo debe vivir la gente. Recuerdo que uno decía que había que acabar con ellos en el baño, esa es como su modelo a seguir. Por cierto, me da curiosidad, ¿qué pasa ahora con otro Andrei Bogdan, el primer jefe de la oficina? Solo recuerdo una gran entrevista, la vi, creo que fue Gordón quien se la hizo, ¿no? Sí. Me pareció que él era así. Bueno, la verdad, y fue hace mucho tiempo, creo que incluso antes de la guerra. ¿Y qué le pasa ahora? Él vive en Austria, en Viena. Como ven, él casi no aparece públicamente. En esencia, ¿qué tipo de figura era? Un producto de este sistema, que conocía muy bien este sistema, y eso no es un secreto. En todas sus entrevistas repite que busca burócratas experimentados, pero en realidad está formando una burocracia corrupta y experta. Eso no es ser reformador. Ajá, quiero hacerte algunas preguntas más, Denise, sobre el destino de Valery Kolomoisky, y también acabo de ver información de que Trump declaró que su conversación con los líderes europeos sobre Ucrania fue en un tono bastante duro. Bueno, se refiere al primer ministro del Reino Unido, Starmer, Macron, el presidente de Francia y el canciller de Alemania, Merz. Y fue ahí donde él declaró que discutieron sobre Ucrania en un tono bastante duro. Ahí hay un comentario así: a veces hay que darles a las personas la oportunidad de luchar, a veces no, pero el problema de darles esa oportunidad es que pierdes a miles de personas cada semana. Es gracioso, todo esto es gracioso. Esto fue hace unas horas. ¿Qué opinas al respecto? Pido disculpas, Sasha, y también le pido disculpas a Denis, es solo que recibimos una llamada telefónica. Si no les molesta, empecemos con eso y luego volvemos a la pregunta que hizo Alexandra. Buenos días, está al aire. Hola, ¿cómo se llama? Hola, buenos días a todos. Quiero dirigirme a Denis. Denis, dígame, ¿no cree que el propio Zelensky no quiere esta paz solo por una razón, que los ucranianos le harán una pregunta muy difícil? ¿Eso se podía hacer? O sea, caray, entonces se podían firmar los acuerdos de Minsk, nadie habría muerto, se habría quedado más territorio. Entonces, ¿para qué murieron? Gracias, ya estábamos listos para hablar de eso. Por supuesto. Sin duda, ese es su miedo. La verdad, no sé cómo piensa seguir viviendo. Él, básicamente, será un paria, estará de cualquier manera en el exilio, solo que en un exilio popular. Y lo decimos constantemente. Volviendo al Wall Street Journal, lo que Alejandra acaba de leer, probablemente lo vi de ahí. ¿Y cómo podría ser de otra manera? O sea, están los europeos, halcones de la guerra, todos ellos son unos fracasados, todos con índices de aprobación en 0, ya en sus propios países, Starmer, Macron, Merz, y nos están incitando a la guerra. Muéstrenme la Legión Francesa en Ucrania, muéstrenme la flota británica en el mar, luchando por Ucrania, muéstrenme algún armamento alemán en Ucrania o al ejército alemán. O sea, vayan, ucranianos, mueran y nosotros aquí vamos a resolver nuestros propios asuntos. ¿Cómo es eso? Trump lo entendió bien. Él los invitó al despacho oval, sonrieron, se saludaron, se fueron y siguieron con lo suyo. ¿Cómo es posible eso? Trump Jr. dijo que Estados Unidos ya no será el idiota con el talonario de cheques. Ya no será el tonto del talonario de cheques. Justo en esa reunión él dijo que está listo para distanciarse, porque lo que él dice es ridículo, que ustedes pierdan a tanta gente cada semana.
Bueno, quería preguntarte sobre Igor Kolomoisky. ¿Qué está pasando hoy? Lo llevaron al tribunal y ¿qué está pasando ahora? Sí, lo llevaron al tribunal y declaró varias cosas. Él hizo una declaración de que hubo un atentado contra Timur Mindich en Israel. Sí, se confundieron. Para que los espectadores entiendan, la casa de Kolomoisky y la de Mindich están cerca en Herzliya, Israel. Supuestamente los asesinos entraron a la casa equivocada y la trabajadora doméstica de Mindich resultó herida y está en terapia intensiva. Fue herida con un arma de fuego y Kolomoisky afirmó que los asesinos recibieron esa arma en la embajada de Ucrania en Israel. Esa es una declaración muy seria, realmente muy seria desde el punto de vista internacional. ¿Y eso qué significa, Denis? Yo no lo sabía. ¿Y todo esto, de dónde salieron esos asesinos a sueldo? ¿Me das un poco más, por favor? No soy yo, solo transmito las palabras de Kolomoisky. Él dice que algunas personas fueron reclutadas en la embajada y ahí recibieron armas de fuego. ¿En la embajada de Ucrania? Sí, en Israel. Hace un par de días, creo, y hablamos con un bloguero de Israel y le pregunté, ¿qué opinas? Si te encuentras, es originario de Nikolaev, Ucrania, pero ya lleva mucho tiempo en Israel. Entonces, si te encuentras con Mindich, ¿qué pasará? Aquí está, como dicen, la respuesta a mi pregunta. Denis, quería preguntar, ¿usted qué opina? ¿Cree que la postura de Trump hoy en día es bastante dura hacia Ucrania? Muchos piensan que esto es simpatía hacia Vladimir Putin, simpatía en general hacia los dictadores. De lo que usted hablaba, sí, o sea, usted está en contra de cualquier dictadura. Pero muchos justamente dicen, ¿por qué menciono esto? Porque usted tiene una camiseta muy interesante. Quería preguntar, ¿por qué la usa? ¿Es por algo especial o solo porque sí? Sí, con la imagen, si entiendo bien, de Donald Trump e Elon Musk. Y aquí surge la pregunta sobre el papel del propio Donald Trump. En primer lugar, está de acuerdo con la opinión de que Trump tiende a simpatizar con los poderosos del mundo, con los dictadores, como Kim Jong-un, a quien mencionó, con Vladimir Putin y así sucesivamente. Y la postura respecto a Ucrania, que por supuesto le resulta mucho más fácil doblegar, digamos, a Zelensky que enfrentarse a Vladimir Putin. La idea de que Trump está doblegando a Ucrania, presionando, no. Trump está doblegando personalmente a Zelensky. Trump siente simpatía y compasión por Ucrania y los ucranianos. Y solo escuchamos que Trump habla sobre las víctimas semanales del presidente Zelensky y del presidente Putin. Pero parece que las víctimas de ambos lados no le preocupan mucho, así que no es así. Y aquí es necesario. El diablo está en los detalles. En esa intervención en Doha, Donald Trump Mladic dijo todo lo que el presidente Trump no puede decir debido a las correcciones políticas de la situación actual. Trump sabe perfectamente qué es Rusia, qué representa Putin, pero si seguimos su actividad, parece que le gusta guiarse por el principio de mantener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca, y luego simplemente se los comen. Esto se debe a que Trump sigue los intereses de Estados Unidos. Por alguna razón, muchos de mis compatriotas y personas ya influenciadas por los medios corporativos en Occidente, aunque no todos, piensan así. Que Trump deba simpatizar o sacrificar los intereses de Estados Unidos por Ucrania, o que Ucrania no importe, no tiene sentido. ¿Y por qué de repente nuestra gente decidió que son tan increíbles, que somos tan geniales? Así lo siento yo. Aquí probablemente se puede explicar porque antes, hasta hace poco, la administración anterior del presidente encabezada por Biden simpatizaba con los ucranianos y los ayudaba. Creo que solo por eso. ¿A qué llevó esto? Quería preguntar eso, ¿a qué llevó esto? Eso no es simpatía. Encontraron a un tonto a costa del cual resolvían sus problemas. Ahora los europeos, discúlpenme, están presumiendo. ¿Por qué estos europeos y el presidente Biden no intentaron terminar la guerra en Ucrania? ¿No hubo ni un solo intento? A veces lo pienso y lo menciono en las transmisiones. ¿Y si hubiera ganado Kamala Harris? ¿Sabe qué? Hoy habría una movilización tan grande que la actual parecería un cuento de hadas. 60,000 personas al mes serían movilizadas. Todo sería un caos y solo darían algo de dinero y armas. ¿Y qué pasará con Ucrania en un año? Esto es una página negra en la historia de Estados Unidos por lo que han hecho. No hicieron ni un solo intento de mostrar compasión ni por la gente ni por Ucrania y Biden lo planeó. La retórica está bien,
Trump es malo, pero Rubio es muy neutral, el más tolerante del equipo de Trump. Y sale Rubio y dice, si Ucrania hace todo correctamente, en 10 años el Producto Interno Bruto de Ucrania será mayor que el Producto Interno Bruto de Rusia. Prosperidad, Witkoff, Kushner, comercio. ¿Dónde estaban esas ideas entre los demócratas? Nadie ahí veía a Ucrania como un país serio que pudiera vivir normalmente. Es una zona de amortiguamiento para resolver tareas, como pensaban los europeos. Todo es evidente. Trump es malo, pero es el único que busca la paz y menciona a las víctimas. Es increíble. Esta propaganda funcionó. Les digo que Goebbels se queda corto. Denis, entonces no puedo evitar hacerle una pregunta que seguramente muchos tienen en mente. ¿Quién cree usted que empezó esta guerra? ¿Cómo que quién? Rusia, por supuesto. Eso es todo. Bueno, para que no haya dudas para nadie. Porque en cuanto empezamos a hablar del papel de los Estados Unidos, digamos, bajo la presidencia de Biden y luego el papel de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, inmediatamente surgen diferentes opiniones sobre quién empezó la guerra. Bueno, los Estados Unidos empezaron la guerra allí, pero con manos ajenas. ¿Sabe qué le puedo contar para este caso? Si usted pone mi nombre y apellido en Google, en alguna página, lo llevarán a Astrakhan 24, algún medio de comunicación poco conocido, y ahí dice, Elisevich, esta es una guerra fratricida que empezó la OTAN. Debajo está el enlace a mi transmisión y si la abre, ahí no podría haber nada así. Por eso pregunté, para que nadie tenga dudas sobre lo que estamos hablando ahora. Si la propaganda quiere, saben lo que puede hacer. Más o menos como lo conté, pues así es. Pues sí. Trump ya ha dicho varias veces que esta es la guerra de Biden y que si él hubiera sido presidente en ese momento, nada de esto habría pasado. Por cierto, yo sí lo creo, pero no me has dicho nada al respecto. Eso lo preguntan nuestros oyentes y espectadores sobre Igor, sobre Kolomoisky. Sí, no terminamos. Sí. Entonces, ¿cuál era la pregunta ahí? ¿Qué está pasando con él ahora? ¿Qué pasa en el tribunal y en general? ¿Qué le espera a Kolomoisky hoy en día y cuál es su destino? Quedan muchas audiencias judiciales. Hoy hizo esa declaración sobre Mindich, sobre el atentado que les mencioné. Promete hacer muchas más declaraciones, pero en formato de texto. También vi algunas, se podría decir, incluso elogiosas palabras dirigidas a Zelensky. ¿Por qué, Denis? Bueno, por ejemplo, él dijo, tengo sentimientos encontrados sobre la destitución de Yermak. Zelensky se quedó sin manos. Pues sí, algo así. Eso, ¿sabe? Solo confirma que en este asunto solo puede haber aliados situacionales. Eso para empezar. Y lo segundo, eso es precisamente el resultado de ese viejo sistema, incluso frases como esas. Lo único a lo que puedo atribuirlo es que tal vez él tenga una super combinación, un super juego, y simplemente necesitaba decirlo. Esperamos más declaraciones. Muchos están preocupados por su salud en el centro de detención. Bueno, claro. ¿Y tú qué piensas? ¿De dónde podría tener Kolomoisky información, digamos, bueno, cualquier información? Y en particular sobre el atentado en Israel. Pues ya les digo, ellos tienen casa cerca en Israel, con Mindich cerca, casas por lo menos. Lo segundo es la comunidad judía. Y tercero, bueno, creo que él también tiene muy buenos contactos en Israel. La policía israelí negó la solicitud oficial, pero después se supo que los servicios secretos israelíes manejan el caso bajo control especial, no la policía. Todo es tan serio y en principio muy lógico. No lo niego ni confirmo, solo discutimos sus palabras. Pues sí, Herzliya, por cierto, es justamente la ciudad donde viven todos los que son, bueno, adinerados e influyentes. ¿Has estado en Israel, por cierto, Denis? Sí, por supuesto. Sí, claro, lo dijiste. Entonces, ¿por qué te molesta? ¿Por qué a los rusos les molesta que nuestro Zelensky le diga a Trump ningún territorio para Putin reciba en el agujero de una rosquilla y no Ucrania? ¿Acaso eso no es patriótico? ¿Y quién es ruso? ¿Dónde vio a un ruso esa persona? Bueno, obviamente en algún lugar. A los rusos les molesta lo que Zelensky le dice a Trump. O sea, se trata de que Zelensky es un verdadero patriota de Ucrania, ¿o no? Entiendo, él probablemente piensa que aquí en el aire hay algunos rusos o no puedo entender por qué escribió eso. ¿Saben quién es? Es un típico, discúlpenme, un típico idiota con el cerebro lavado, pero no puedo llamar a esas personas de otra manera. No insulto, solo doy un diagnóstico concreto. Ahí está sentado y se siente grande. ¿Entienden por qué Zelensky mandó al diablo a Trump? No porque Ucrania tenga un alto producto interno bruto, un nivel de libertad o logros,
sino porque lo mandó. Es exactamente igual que como hacen los rusos. Tenemos armas nucleares, mañana podemos borrar Berlín y Miami del mapa. Son los mismos valores, pero invertidos. Y yo lucho contra eso. Y hoy me pronuncio en contra de Zelensky. Bueno, primero, porque es peligroso. Y segundo, no estoy a favor de Rusia. No estoy en contra de Zelensky a nivel personal, sino de su política. No me basta que los ladrones saqueen el país y permitieran la guerra. Después resulta que yo soy el enemigo. Y él, aunque corrupto, es el bueno. ¿Qué piensan estas personas? Les digo, son sus valores. Ajá, ustedes da la impresión, esas son preguntas no muy buenas, Sí, por favor. da la impresión de que apoyas a Putin, que habrá un tribunal. Todos sabrán la verdad sobre Ucrania y el papel de Europa y Estados Unidos, según dijeron Putin y Lavrov la semana pasada. Te llamas a ti mismo patriota de Ucrania, Denise, pero suenas como si fueras patriota de otro país completamente diferente. Bueno, en particular de los Estados Unidos. Y si eres partidario de Trump, ¿por qué? ¿Son dos preguntas diferentes? ¿Lo notaste? Son dos preguntas diferentes. Sí. Entonces, Denis, volvamos a la camiseta. ¿Por qué la tienes? Yo apoyo. ¿Es alguna declaración? Hace mucho tiempo, mucho antes de la campaña electoral, en general digo que esto será la salvación para Ucrania. También soy fan tal vez de Elon Musk. Del sentido común, son dos personas que hoy en Estados Unidos representan el sentido común, los apoyo y lo digo abiertamente. Y no es de ayer que lo digo. En Ucrania muchos cambiaron de opinión tras la victoria de Trump, pero yo no. Si alguien apoya a Putin, debe verificar los rumores, ¿entiendes? Ahora la inteligencia artificial puede analizar no solo nuestra transmisión de hoy, sino todas las de siempre. Y escuchaste, por cierto, cómo analizó el Crimea. Hubo un escándalo, Besogón, ese mismo Nikita Mikhalkov. No, ¿sabes? No lo escuché. Él preguntaba entonces sobre Crimea. Y la inteligencia artificial le respondió que es un territorio de Ucrania ocupado ilegalmente, y eso no se lo esperaba. Él empezó a comentar, fue interesante. Pregúntenle a Denise, por favor, ¿bajo qué condiciones podría empezar una guerra civil en Ucrania? Si así lo deciden los servicios secretos o si hay un intento muy serio con una inversión enorme de recursos por parte de Putin. Pero yo le doy no más del 10% de probabilidad a eso. Aún así, confío en el sentido común del pueblo y también en el de quien, al escucharme ahora, por alguna razón me relaciona con Putin. Por cierto, Denis, es interesante, quería preguntarte, vivimos en una época en la que sí, se puede decir que todo se ha mezclado, ¿recuerdas? Todo se mezcló, caballos y personas. Por ejemplo, en Rusia, me parece, como decíamos antes. En este entorno de opiniones opositoras, sí, también hay cierta división. O sea, me parece que la gente intenta destacarse. ¿Quién es más opositor? ¿Quién habla más fuerte? ¿Quién habla con más dureza? Cuando alguien dice algo incorrectamente, se expresa mal o lo formula diferente. Esa persona pasa de inmediato al departamento de empleados del Comité de Seguridad del Estado, del Servicio Federal de Seguridad, etcétera. ¿Existe algo parecido en Ucrania? Porque, por ejemplo, a veces ves videos que, bueno, a veces aparecen de soldados ucranianos que, por ejemplo, también están molestos. Ellos están sentados en las trincheras, luchando, también entienden todo perfectamente, también ven todo perfectamente, naturalmente, y los comandantes más o menos, ¿no? Bueno, vamos, ¿para qué negarlo? Todo es muy parecido. Y el sistema de corrupción en general es igual allá y acá. La gente no inventó nada nuevo. Sigue siendo como era, solo que quizá la escala es diferente en algunos lugares. Aunque aquí también tengo una gran duda. Entonces, digamos, hay rusos malos, rusos buenos, pero según entiendo, ahora también empezaron a aparecer ucranianos buenos y ucranianos malos. Y esos soldados de los que hablo también dicen, miren, en Kiev todos están sentados en restaurantes, paseando, y nosotros aquí, ¿por qué estamos derramando sangre? ¿Eso existe hoy en Ucrania? ¿Existe una división dentro de la sociedad durante la guerra sobre eso de ¿y tú dónde estabas? Digamos, no hace 8 años, claro, pero sí, ¿qué hacías tú durante la guerra? Existe una división en la sociedad
Y esa división fue creada por el Estado, estimulada por el Estado, y el Estado de todas las formas posibles alentó a las personas que fomentan esa división, incluso financieramente, a sus propagandistas. O sea, los propagandistas que hace como 2 años salían al aire y casi insultaban con groserías a las mujeres ucranianas que se fueron a Europa con sus hijos, vuelvan a Ucrania, decían. Por el idioma, la religión o las ideas políticas. No hay que ir lejos. Aquí Alexandra leyó un comentario. Para esa persona, como para los rusos, Putin es Rusia y Rusia es Putin. Para él Ucrania es Zelensky. Y porque, disculpen demonios, como dijo Shevchuk en una transmisión, la patria no es el trasero del presidente para mí, pero para esta persona sí parece serlo. Denis, aquí preguntarán, Denis, al menos danos el enlace a esa transmisión, es muy interesante. No sé cómo hacerlo, pueden entrar a Radio Vera. ¿Qué significa eso de den el enlace a la transmisión? No sé, yo hice un repost de su grupo. Por favor, pregúntenle a Denis si Kolomoisky va a filtrar todo en contra de Zelensky. Esperamos que lo acusen públicamente de corrupción. Espero que sí, pero él es solo un eslabón de una enorme cadena que va a trabajar en contra de Zelensky. Es un juego político. Todos esperamos que así sea, todos esperamos que así sea. Denis, ¿de verdad no ves que la situación entre Rusia y Ucrania es básicamente que los chequistas y artistas están ahí, los eslavos pelean y otros se benefician? ¿De verdad no lo entiendes? Entonces, ¿acaso estoy muy lejos de esa posición? Por ejemplo, yo, sabes, no me gustan los rusos que apoyan a Putin, los putinistas. Y yo, como mencionaste a Sheles, a menudo me meto en problemas en los programas. Bueno, primero que nada me llaman rusófobo y siempre ponen algún comentario desagradable. O sea, odian a los ucranianos y ¿por qué odias tú? No vinimos a quitarles territorio ni a decirles cómo vivir, nadie los molestaba. Ese odio también existe hacia Estados Unidos y la civilización occidental. Ayer me molesté, hablé del préstamo, arriendo y mencioné la ayuda humanitaria en Rusia. Cuando hubo pobreza en los años 90, gracias a Estados Unidos, ya se les olvidó todo eso. Y además, alguien me llevó a esto. Bueno, ya saben, esto es simplemente una locura total. No sé cuánto tiempo les tomará recuperarse, tanto a una nación como a la otra, después de esto. Usted solo ha vivido 3 años en los Estados Unidos. Denis, ya ni siquiera conoces Ucrania. Te preguntan sobre Ucrania y los ucranianos. Deberían preguntarte sobre Estados Unidos, que tanto amas y cómo adulas a Trump. ¿Y qué pasa en el país donde viviste y naciste? Digamos que no estás muy familiarizado con eso. Estoy tratando de decírtelo de manera educada, no como está escrito aquí. ¿Sucede eso? ¿Recibes preguntas o comentarios así, Denis? Nunca, yo transmito el 90% de mi contenido sobre Ucrania y tengo millones de vistas en todas las redes sociales de ucranianos. Los ucranianos verían a una persona físicamente que está en Ucrania, según la analítica, que no entiende nada de los asuntos internos de Ucrania. No elogio a Zelensky, por eso no entiendo. Para la audiencia rusa tampoco elogio a Putin, un sinvergüenza ignorante. Allá cualquiera lo elogiaría y dirían, Dios, qué tipo tan increíble, qué inteligente. Esa historia, ¿la entienden? Pues sí. Denis, dime por favor cuando te escriben, o bueno, no sé, tú no recibes llamadas en tu transmisión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo trabajo con el chat, no recibo llamadas. Entonces, cuando te escriben ahí, como ahora que te escribieron, que en realidad eres una traidora, porque eres una traidora de Ucrania, porque apoyas a Estados Unidos, apoyas a Israel, aunque hoy no dijimos nada sobre Israel, excepto lo que, por así decirlo, supuestamente fue un atentado de lo que hablamos hoy, o como cuando tú, desde mi punto de vista, escuchándote, durante este tiempo, desde que ya no estuvo, hubo el show y empezamos a comunicarnos después de eso, ¿no? O sea, casi un mes. Si me preguntaran quién es un patriota de Ucrania, como yo lo entiendo, yo nombraría a Balashov y a Yelisevich, pero esas personas que te escriben que eres patriota de Estados Unidos o de Israel, ¿qué significa eso? ¿Por qué? No tengo idea, pero me da miedo otra cosa. ¿Por qué una persona pone a Ucrania del otro lado de la barricada respecto a Israel y a Estados Unidos? O sea, ¿de qué lado pone a Rusia e Irán o de cuál que lo diga él? ¿Se entiendes? Eso de que son un solo pueblo, ese meme de un solo pueblo, resulta que podemos sacar esa conclusión por estos comentarios. Yo me fui a Estados Unidos huyendo de la persecución,
porque es el país más libre del mundo y comparto completamente sus valores. Si yo compartiera los valores de Putin, me iría a Rusia sin problema junto con mi familia, pero no los comparto y quiero que Ucrania sea parte de la civilización occidental. ¿Qué quiere de mí esta persona? No lo sé. ¿Qué sería patriótico de mi parte? ¿Morir en una trinchera mientras Mindich se lleva dinero en efectivo? Eso sí sería patriótico. Que simplemente lo diga, que lo escriba. Ahora, Denis, eso es lo que ponen. ¿Por qué no estás en las trincheras? No lo leo. Puedes leerlo, yo desde el primer día. Salí al aire durante la guerra una semana después y lo dije de inmediato. Ya pasé por esto durante el Maidán, cuando casi terminé en el lugar donde murieron personas, ya pasé por todo eso. Tuve un impulso así durante un día y medio, pero luego me calmé y hoy me imaginé, ¿y si hubiera ido al frente? Me habrían matado y mi familia se habría quedado sin el único sostén. Yermak se siente genial con miles de millones de dólares. No digo que quienes fueron al frente sean tontos y yo inteligente, honor y gloria para ellos. Estoy expresando mi punto de vista de manera absolutamente abierta. Si solo me importara Estados Unidos y no Ucrania, no haría lo que hago. Llevo 3 años y medio en esto. Denis, te preguntan si los rusos y ucranianos son un solo pueblo. Bueno, si hablamos en broma, sí, espero que no, pero lamentablemente hace unos años me habría ofendido, pero ahora realmente lo cuestiono. Denis, ¿por qué? Denis, ¿por qué? Expliqué que nos contagiamos del oscurantismo ruso y caímos en sus tácticas de propaganda. Falta sentido común y la sociedad es inmadura, postcomunista. 716-70-67 es el teléfono en vivo, se lo recordamos a nuestros radioescuchas. Está en línea con nosotros el activista social y empresario Denis Jelisevich. Denis, quería preguntarte, primero que nada, para complementar lo que estamos hablando ahora, hace apenas un momento, Medusa publica: Zelensky no descartó que la cuestión de los territorios de Ucrania se resuelva en elecciones o referéndum, así lo declaró en una entrevista. Su declaración la cita RBC Ucrania. Pero yo quería hablar un poco sobre el papel de Europa. Hemos hablado mucho ahora sobre el papel de Estados Unidos, sobre el papel personal de Donald Trump en cuanto a la resolución del conflicto. Pero de alguna manera nos olvidamos, o mejor dicho, no es que lo olvidemos, ¿no? Simplemente no hemos hablado del papel de Europa. ¿Cómo ves tú el papel de Europa? Porque muchos piensan que precisamente los europeos quieren que esta guerra continúe, que no quieren la paz. ¿Tú crees que es así? Y si es así, ¿por qué Europa no quiere la paz? ¿Para qué? ¿Por qué les conviene esta guerra? A Europa le conviene la guerra, pero quiere la paz, ¿no? Cuando Putin lanzó drones, se asustaron y vieron que no estaban preparados. Polonia levantó F-35 y disparó misiles de $1 millón contra drones de $5,000. ¿Entiendes? O sea, Putin en 3 segundos por $2,000 les hace gastar millones de dólares. Eso es lo aterrador. Nadie estaba preparado para esto. ¿Por qué? Durante años le compraron recursos energéticos a Putin y no hicieron nada más. Se gastaron el 50% de los impuestos en tonterías, en mantener la burocracia, en ellos mismos. Ursula von der Leyen elige a grupos de burócratas, no a los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cómo es eso posible? ¿En qué se ocupaban? Cancelaban elecciones en Rumania, influían en Moldavia, esos son métodos de Putin. Multaron a Elon Musk con 140 millones por no querer censurar. ¿Eso tiene que ver con los valores de la civilización occidental? Por eso necesitan tiempo. ¿Y quién puede dárselos? Ucrania, ahí hay un presidente dispuesto a hundir al país en sangre. Aprovechemos eso e incitemos todo esto. ¿Cómo evalúa Denis las pérdidas demográficas de Ucrania? ¿Podrá el país superarlas considerando la baja natalidad y el envejecimiento de la población? Para los ucranianos es peor la pérdida de territorio que la perspectiva de perder a la nación. Para mí, la vida humana es invaluable y más importante que cualquier territorio. La catástrofe demográfica ya ocurre, está documentado. En los últimos grados escolares casi no hay niños, todos se han ido. Las madres temen por sus hijos por la guerra y las de hijas dicen que ya no hay pretendientes y se las llevan. Por eso,
¿cómo será? Pues, ¿cómo vamos a saber quién será el próximo presidente o los próximos dos presidentes? De eso dependerá todo. Si se logra hacer un país al que la gente quiera regresar y que sea conveniente hacerlo, entonces todo estará bien. Pero para eso hay que trabajar mucho. En el año 14, Denis, usted estuvo en Ucrania. ¿Cuál es su opinión sobre el Maidán de ese año? ¿Para usted fue una revolución popular o un golpe de estado tecnológico? Yo participé en ese Maidán. Puedo decirle, claro, en ese entonces no sabía nada de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, nadie me financiaba ni nada por el estilo. Era una idea pura, la idea era la siguiente. La lucha por los valores occidentales, o al menos eso pensaba yo. Ahora puedo decir que fue un golpe de Estado llevado a cabo por Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras organizaciones. Desafortunadamente no trajo nada a Ucrania. Lo entendí durante el Maidán. Yo estaba más en contra que a favor. Estaba en contra de Yanukovych y nunca apoyé a Poroshenko. No hay pruebas de lo contrario. Tampoco apoyé a Tiahnibok, Klitschko, Yatsenyuk ni Timoshenko. Todos ellos son la misma banda de corruptos. Y aquí es un poco brusco, Denis, pero tengo una buena opinión de Denis. Finalmente entendió que los políticos no se diferencian entre sí. La cuestión está en las instituciones que limitan a estos señores. Es decir, todos los políticos son iguales, más aún cuando hablas de Trump o cuando tú... Él es un político que, en mi opinión, llegó en el momento justo. Siempre dice América primero, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando le preguntan cómo va a ayudar a Ucrania y a Rusia, él siempre repite lo mismo. Mira, te voy a decir una cosa. Mañana vamos a tener, seguramente sabes quién es Konstantin Boroboy, ¿verdad? Konstantin Natanovich vive en Los Ángeles y solicitó el estatus de refugiado político y por cuarta vez le negaron la solicitud. Y él le escribió una carta a Trump, no es una broma, esa carta está en internet, te la voy a mandar, y le pidió ayuda y Trump le respondió, hoy leí esa respuesta, también te la voy a mandar, te va a parecer interesante. Él escribe que sí. Claro, bueno, Boroboy le pregunta a Trump sobre el hecho de que está prohibiendo la entrada de refugiados. No es que lo prohíba, sino que está reduciendo la cantidad de refugiados ucranianos y rusos. Eso es un error, eso está mal. Y aquí estoy yo como ejemplo, cuando no puedo regresar a Rusia por razones obvias, no es seguro. A lo que Trump respondió que eso, bueno, está bien, que hay que prestar atención tanto a unos como a otros, ucranianos y rusos, pero America First. Y si para Estados Unidos es malo, la entrada de cualquier inmigrante, de cualquier refugiado, entonces no se permitirá. ¿Está actuando correctamente Trump en esa situación? Yo creo que para Estados Unidos aceptar, pues, siendo sinceros, en su mayoría cristianos blancos, definitivamente es mejor, ¿no? Para que no se den situaciones como la de hace poco, cuando ese animal mató a dos miembros de la Guardia Nacional. Y antes de eso ya habían pasado muchas cosas. Yo veo en esto, pues, en mi opinión, una cuestión que no se ha estudiado completamente. La cuestión del pensamiento de quién. De la administración de Trump. O sea, hay que abordar esto de manera más diferenciada. Pero yo no puedo criticar, porque ellos nacieron aquí y a ellos les toca decidir. Hoy hablaste de Israel, Denis. Entonces, responde a esta pregunta. ¿Israel entregaría sus territorios para lograr la paz con los palestinos? Ese no es un buen ejemplo. Israel es más fuerte que Palestina y es una situación distinta. No responderé a eso. No puedo hablar por Israel ni entrar en esas fantasías. Soy ciudadano de Ucrania y hablo solo sobre Ucrania, tema en el que estoy muy involucrado. La gente lo entenderá después. Alexandra, llevo años hablando de esto. Durante años hubo canales en YouTube financiados por esos Estados Unidos de América que grababan videos en mi contra desde 2022. Miren lo que él dice. Yo contaba lo que pasa hoy, no por ser un gran analista, sino por sentido común y realidad. Lo decía en voz alta y era el único entonces. Por eso ese ejemplo no es correcto. Israel intercambió territorios como mencionamos hoy, en el 73, con Egipto.
¿Qué piensa usted, Denis? Cuando se trata de terminar la guerra, ¿cuál debería ser hoy el argumento más fuerte? ¿O quién? En otras palabras, ¿quién hoy puede detener la guerra categórica y definitivamente? ¿Y es posible eso? No, eso solo Trump puede hacerlo, nadie más. No hay opciones, la práctica lo ha demostrado. Biden pudo haber evitado esta guerra por completo. Antes de la guerra hubo una cumbre Rusia, Estados Unidos, algo así, en Ginebra, Suiza. Todos entendemos que Putin le expuso sus planes a Biden ahí. Biden salió y dijo, bueno, no en la televisión, pero que en 3 días Ucrania sería tomada. ¿Y por qué no intentaste detenerlo? Solo podemos suponer. Denis, ¿no le gustaría participar en un debate? Ya le he hecho esta pregunta, pero la persona insiste. En la radio Vera, justamente en esa radio sobre el tema democracia, el lobo derrocado. Ustedes tienen puntos de vista diametralmente opuestos sobre este tema, ¿o no va a ir? Sí, puedo ir a cualquier debate, no hay problema, solo que me parece raro un debate entre libertarios por el formato. En teoría, uno debería debatir con quienes piensan distinto, que es lo que discutimos hoy, pero así lo veo yo. Tus oponentes han llegado muy lejos. Escriben que debería ser despojado de la ciudadanía ucraniana. ¿Qué otros pasaportes tienes? Si puedo preguntar, si no quieres responder, por supuesto, no tienes que hacerlo. No voy a responder, por razones obvias. Sobre la ciudadanía no voy a responder. Así es como está la cosa. Hoy mi tocayo me preguntó sobre la discordia en Ucrania. Si abres las redes sociales, verás que algunos ciudadanos de Ucrania quieren linchar a otros. Linchar en el sentido literal de la palabra. Mira a los oradores. Dicen que hay que quitarles los bienes a los que no están luchando. Quitar y repartir, como el personaje Sharikov de Corazón de Perro. No estoy bromeando, así es como hablan. Sí, Denise. La esencia del conflicto es lo mismo que, digamos, dentro de Rusia. Es decir, si apoyas al presidente en Rusia, en particular a Putin, y por lo tanto la guerra en Ucrania, y en Ucrania, si apoyas al presidente Zelensky, la continuación de la guerra, o no lo apoyas si quieres la llamada paz. Sí, así es. Lo que mencionaste hoy es la razón más obvia, ¿no? Además de eso está la cuestión del idioma, la religión, en general la política y aparte la simpatía o antipatía hacia Estados Unidos. En resumen, todo esto se hace con un propósito, quiero explicarlo. Ustedes allá se están peleando entre sí, linchándose, haciendo lo que quieran, pero no nos molesten para robar. Si estuvieran ocupados, nadie recordaría a Mindich. Esa es la esencia. Y esas personas tontas. Yo podría haberme olvidado de Ucrania al llegar a Estados Unidos y no involucrarme, pero fui. La gente ni siquiera sabe las pérdidas financieras que sufrí. No puedo andar llorando por todos lados, ellos no lo saben. ¿Otra vez contar lo que le pasó a mi familia? Por mis declaraciones. ¿Decir cuántas veces me amenazaron incluso en Estados Unidos? ¿Y a dónde debía acudir? Puedo contar eso. ¿Para qué necesitaba yo todo esto? Soy una persona acomodada, con un negocio exitoso. Podría haberme puesto una camiseta táctica, hacer una fundación benéfica, comprarme una protección por $30,000 sin problema. No voy a decir en cuál organización de 3 letras. Y sentirme perfectamente bien, sin decir nada, simplemente vivir mi vida. Yo pude haber hecho eso. Hoy estoy luchando, incluso por los derechos de ese idiota que escribe eso. También por sus derechos, porque quieren subirle los impuestos, quieren deshacerse de él. Mis oponentes son los que están destruyendo Ucrania, no yo. Pagaba impuestos y generaba empleos. Esa es la tontería de la gente, ¿entiendes? Nosotros hablamos y todo se cuestiona como yo digo, no como ellos. La vida no les enseña. Que repitan el error y elijan a otro Zalietny o Zelensky. Si pasa, me harto y dejo de hablar. Diré, ya está, hice lo que pude. Que no puede nombrar a nadie, digamos, de esa lista que no conocemos, sí, o de esos candidatos a la presidencia de Ucrania que no conocemos, bueno, que por ejemplo le resulten simpáticos. No tiene que hacerlo, solo pregunto. no, Denis, no lo diré.
Entiendo. Otro tema que probablemente hoy no hemos tocado mucho, o mejor dicho, no hemos discutido en absoluto. Bueno, justo sobre este tema lleva la declaración que él hizo literalmente hace poco en la conferencia de seguridad en Berlín, que está ocurriendo ahora. Él dijo, somos el siguiente objetivo de Rusia. La guerra llegará como a cada casa de quienes viven en Europa. Estas conversaciones sobre un ataque de Rusia a Europa, a uno de los países europeos, en mi opinión, ahora se intensifican cada vez más y creo no pasa ni un día, al menos en Europa, sin que se mencione esto. Que en Europa no se mencione esto, es decir, se habla de esto constantemente. ¿Y usted cree que realmente Rusia es capaz de atacar a algún país de la OTAN y enfrentarse hoy a la OTAN? Y si es así, entonces la pregunta es, ¿para qué querría esto Putin? No creo en eso. Como dije, Putin en 4 años no ha tomado ningún asentamiento importante en Ucrania. 4 años, piénsenlo. No hay forma de ganar una guerra terrestre contra la OTAN. Estados Unidos, como miembro, tiene miles de Tomahawks que destruirían al ejército ruso. ¿Para qué quiere eso Putin? Esa es la segunda pregunta. ¿Para qué lo necesita? Cuando lo comparan con Hitler, no es cierto. Putin disfruta la vida cómoda y lujosa. No es un tonto que se esconderá en un búnker por ideología. Es pragmático y sabe lo que hace. ¿Por qué Rute? No lo sé. Sé cuánto paga Europa a Putin por energía. Lo ha hecho por años. No entiendo por qué los países de la OTAN se niegan a pagar el 5% de las cuotas. Pagan 2 o 2,5 y a la vez dicen, Putin nos va a atacar. ¿Dónde está la lógica? Creo que se avecinan grandes cambios en Europa. Es hora de volver a los valores reales y enviar a esos burócratas a donde pertenecen. Denis, tal vez esta es una pregunta que creo que ya le hicieron hoy, pero por alguna razón ahora se me vino a la cabeza, ya que usted mencionó el carácter de Vladimir Putin. ¿Cuál es su opinión personal? ¿Por qué cree que Putin atacó a Ucrania? Hay varias razones. La primera, creo que tiene un resentimiento profundo hacia Occidente por todas esas cosas que he escuchado sobre él. Y eso es a un nivel psicológico. Segundo, cuando hay un presidente débil en Estados Unidos y un presidente de Ucrania poco claro, lo diré así de manera leal, y él aprovechó el momento. La retirada de Biden de Afganistán. Eso. Luego, creo que incluso lo hizo con cierto sarcasmo y lanzaba esos drones sobre Europa con cierta burla, como diciendo, ustedes hagan lo que quieran, yo los estoy doblegando. Yo lo leo directamente en su rostro durante sus discursos. Esto es simplemente un fracaso fenomenal, tanto de los servicios de inteligencia como de Europa en general. Crearon a un dictador que luego, bueno, para mí Ucrania ahora es Europa, ataca a esa misma Europa y hoy en día siguen financiando esto. Simplemente no puedo entender cómo se pudo permitir esto. ¿Dónde trabajó Schröder después de ser canciller? En Gazprom. Sobre Merkel circulan diferentes historias poco claras, es decir, hay muchas preguntas sin respuesta, y todo esto en conjunto. Pero no quiero profundizar mucho en este tema hoy. Personalmente, Zelensky también participó en esto. Trump contó que en la primera reunión entre Zelensky y Putin, Zelensky le dijo, voy a recuperar Ucrania, vamos a unirnos a la OTAN de manera agresiva hacia Putin. Empiezo a pensar, ¿dónde pudo haber sido esto? Y me doy cuenta de que fue en la reunión del formato de Normandía. Macron, Merkel, Putin, Zelensky, justo cuando Zelensky se convirtió en presidente. Ese video está en internet. Todas esas muecas de Zelensky y el de la KGB sentado con su papelito, levantando la vista y escribiendo en la hoja, anotando esos puntos. Sobre la cuestión, tal vez me equivoque un poco, pero primero retirar las tropas del Donbass y luego celebrar elecciones. O al revés. Zelensky se aferró a eso. Qué gran problema. Andrei Bogdan, a quien mencionaste, dijo en una entrevista con Gordon, engañamos a Putin. Él dijo, Zelensky no hablaba correctamente con Putin. Gordon pregunta, ¿y cómo caracterizarías a Putin? Es una persona muy dura y un negociador muy duro. Nunca he visto a alguien así en mi vida. ¿Fue inteligente que Zelensky compitiera con Putin como si fuera por orgullo masculino? Nosotros no iniciamos la guerra. No se debe atacar en ninguna circunstancia, eso es claro, pero ¿hicimos todo para evitarla? Creo que no. Zelensky actuó como alguien retado. El KGB quiso mostrarle al KGB, somos mejores. Interesante, gracias. Denise, una pregunta para ti.
Me parece extraño, escribe una persona, que tú como libertario estés tan enamorado de la democracia, aunque en Occidente los libertarios son los principales críticos de la democracia. Estoy totalmente de acuerdo, especialmente con el Partido Libertario de Estados Unidos. ¿Dónde está hoy? En el fondo, sin resultados ni oportunidades, ni siquiera teóricas. ¿Saben cuál es el error? El mismo que en Ucrania, donde aún hay libertarios. Ellos consiguieron los mejores libros sobre libertarismo, los estudiaron a fondo. Uno de ellos salió en YouTube y es simplemente un libertario súper académico. Lo escuchan 250 personas, pero es el mejor libertario de Ucrania y del mundo. Y está Javier Milei, que realmente luchó por el poder. Tomó ese poder y está haciendo todo lo posible en condiciones reales, no teóricas, sino prácticas. Eso es todo. Y cuando digo democracia, ¿quieren decir que se puede saltar de un soviético atrasado directamente al libertarismo? ¿O hay escalones? De eso se trata. Yo veo las cosas con realismo. Denis, sobre tu partida a los Estados Unidos, ¿es una cuestión de seguridad o no? ¿Y hubo alguna sanción impuesta hoy contra ti o tu familia? Como ya conté, es exclusivamente una cuestión de seguridad personal. Y también porque no puedo vivir en una dictadura. Cuando sentí que estaba comenzando, no me imagino cómo se puede vivir sin poder expresar tu opinión. Vivir y que te digan cómo debes vivir. Caminar en fila, eso no es para mí, ni físicamente. Sobre las represalias, bueno, ya lo he contado varias veces, hoy ya lo mencioné, y en la transmisión pasada hablé sobre mi mamá. Simplemente atacaron a mi familia. ¿Cuál fue, si puedo preguntar, la razón principal de ese ataque? ¿Tus declaraciones, tu actividad en las redes sociales o por qué? Por supuesto, mi actividad mediática, solo por eso. Yo no dije nada más. Igual que durante los primeros 3 meses, cuando hubo una guerra existencial, incluso podría decir que probablemente apoyé a Zelensky. Si ves esos videos, puede interpretarse así. Y luego, cuando dejaron de estar junto con la gente y como solía ser antes, empezaron a vivir otra vida sin compartir ni un solo plato y a hacer sus propios asuntos. Comprendí hacia dónde iba esto, esos rechazos de Estambul y todo lo demás. ¿Qué apoyo puede haber? Luego comenzó la dictadura. Durante los primeros 4 meses de la guerra podías decir lo que quisieras sobre Zelensky, Ermak o cualquier tema, en cualquier lugar. La gente no se peleaba entre sí. ¿Qué idioma ruso iba a estar en la agenda? ¿Cuál será el misil? Los rusos cerca de Kiev, esa era la agenda, estábamos juntos. Les conté o no al aire, les voy a contar esta historia. Entonces, el primer día de la guerra, y yo, junto con otro miembro de la familia, fuimos a un supermercado común que estaban vaciando, y las chicas que trabajaban como cajeras, así estaban trabajando el primer día de la guerra. Imagínense ese shock. Así les temblaban las manos y estaban tomando algunas pastillas para calmarse y seguían haciendo su trabajo. Yo miraba y pensaba, la persona vino a trabajar, tiene una familia y hoy está vendiendo alimentos con las manos temblorosas y sigue trabajando. Y nada colapsó. ¿Fue Zelensky quien le dijo, tú trabaja por mí o ella es así por sí sola? ¿Y qué tiene que ver Zelensky aquí? Lo digo porque no fue Zelensky quien huyó, sino el pueblo heroico y el ejército heroico, y todos estuvimos juntos. Y luego Zelensky solo pudo mantener el poder dividiendo a la gente. Solo dividiendo a la gente, divide y vencerás. Bueno, eso sí le salió bien, lo reconozco. Y esa división de la gente sí les salió bien. Denise, ¿tú qué piensas? ¿Por qué si una chica que trabaja vendiendo productos en una tienda, que tiene familia, como dijiste, que toma pastillas, que le tiemblan las manos, fue a trabajar? No fue porque Zelensky la obligó. ¿Cómo fue posible romper y dividir a esa gente? ¿Por qué lo logró? ¿Tú qué piensas? A fin de cuentas, hay una inmadurez en la gente. Los ucranianos no tienen lo que tienen los estadounidenses. No menciono a los canadienses, tú sabes más que yo. Mira, un estadounidense no permitirá que le quiten sus derechos. El derecho a portar armas, el derecho a la libertad de expresión, eso ya es parte de él. Y Ucrania es un estado poscomunista que está acostumbrado a depender del gobierno y no de sí mismo. Eso influyó en su forma de pensar. Y luego cuando estás en un capullo, en una burbuja de información, de todos modos te afecta. Simplemente me daba pena ver a algunos de mis amigos, a conocidos, que en la sociedad son personas sensatas y exitosas, y poco a poco empezaron a tener diferentes. Pero sí, es malo, pero sí, hay que terminar. Pero
Y ese es el resultado de la propaganda. Por eso digo que Goebbels se queda corto. La propaganda ucraniana superó a la del Tercer Reich y la de Rusia actual. ¿Y por qué crees que la propaganda rusa no es tan talentosa como la ucraniana? Mira a Solovyov. Gracias a nuestras acciones, porque hoy en día Solovyov o Skaviva ya no tienen que inventar nada, simplemente pueden tomar canales de Telegram reales, canales de YouTube, todos esos videos y simplemente mostrárselos a los rusos y ya no hay que inventar nada. Nosotros hicimos eso en nuestro país. El TCK aún no veía ese tema. Uno de mis primeros videos en YouTube fue una propuesta para evitar lo que sucedió. Cuando cerraron la frontera fue un error terrible cerrarla. No confías en tus ciudadanos y les dices, te retengo a la fuerza, quiéreme a la fuerza. Y después de eso, millones de personas perdieron la confianza en el gobierno, incluso tal vez el cariño, si es que lo había. Miren la reacción de los hombres que están hoy en Ucrania y que se irán después de que abran la frontera, o tal vez después regresen, pero tienen un gran resentimiento hacia el gobierno. Eso fue terriblemente injusto, totalmente injusto. Ese fue el primer error grave. Lo señalé de inmediato y en ese momento no me pasó nada. Todo comenzó después. Dime, por favor, cuando señalaste ese error, ¿todavía estabas en Ucrania? Claro, eso fue en marzo del 22. Por supuesto, propuse una solución, ¿sabes? Fue una solución terrible, puedo decirla ahora. Es una solución terrible. Bueno, en general, según mi forma de ver la vida, pero hoy es una super solución. Dije, hagan una salida por una cuota. Si ya se metieron en esa tontería, $5,000 al fondo del ejército ucraniano de manera transparente para que en el sitio web se pueda ver cuánto entra y el hombre compra ese boleto con el que puede entrar y salir cuantas veces quiera. No es cuestión de movilización, solo de entrar y salir, pero luego llegaron nuestros comisarios militares. ¿Viste eso? Casa en España, 2 millones de euros, 3 millones en efectivo, 55 Rolex. Ayer él tomaba cerveza y ganaba $300 de salario y no quería ni exigía nada más de la vida. Hoy son multimillonarios y ellos mismos lo impulsaron. Ahora, la movilización es un negocio. Hay precios y todos lo saben. Incluso entre sus invitados hay portavoces ucranianos que prefieren no hablar de eso. Y yo soy el malo porque lo revelo. Una llamada telefónica, disculpen, tenemos una llamada telefónica. Hola, está al aire, ¿cómo se llama? Hola, soy Mijail. Buenos días, Mijail. Tengo una pregunta. Bueno, primero me gustaría decir algo sobre Kolomoisky y su declaración, pero la policía de Israel por alguna razón no confirma que hubo un ataque contra Mindich. Antes de eso, también decían que supuestamente habían capturado a estas dos personas que cometieron este atentado, pero la policía de Israel como que no lo confirma. Así es. Y la pregunta es esta. Denis, dígame, usted, bueno, no usted, en realidad Donald Trump dijo que el 84% de los ucranianos están en contra de esto. Las autoridades de Zelensky, etcétera. La pregunta es, ¿dónde está el Maidán? ¿Dónde está ese pueblo amante de la libertad de Ucrania que puede derrocar a cualquier gobierno malo? ¿O acaso había una tercera fuerza en ese entonces en el Maidán que en general empujó a los ucranianos a esa acción? Gracias. Gracias. Mijail, estoy respondiendo completamente a todas sus preguntas, pero debo decir que o no estuvo desde el principio de la transmisión o no estuvo escuchando con atención sobre Mindich. La policía de Israel dijo, esto no ocurrió porque el caso está bajo el control de los servicios secretos de Israel. Segundo, Kolomoisky dijo, los atraparon y si eso es cierto, entonces los servicios secretos están a cargo de ellos. Es un asunto demasiado serio. Simplemente para la policía, eso es lo primero. Lo segundo, Trump dijo que 82 ucranianos están a favor de la paz, no en contra de Zelensky o de cualquier otra cosa, a favor de la paz. Pero un porcentaje enorme realmente está en contra de Zelensky. ¿Por qué no hay Maidán? Porque hay ley marcial y dictadura en el país. No puedes organizar un Maidán como el que mencionamos bajo estas condiciones. Como persona, como Mijail lo imagina, hoy conté que es una tecnología de agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional y con presupuestos de miles de millones, pero no se puede construir en un país donde la gente no está masivamente descontenta con el poder. Recientemente vimos algo similar en Serbia, grandes protestas. No puedes organizar una protesta masiva ni con $10,000 millones si la gente no está realmente descontenta con el poder.
Por eso ningún Maidán lidera en una dictadura. ¿Por qué en Rusia no hay un Maidán contra Putin? ¿Por qué? En 5 minutos te arrestan y vas a la cárcel. En Ucrania incluso podrías acabar en el frente como asaltante. Dígame, Denis, a Israel huyen todos los ladrones de Rusia con el dinero del pueblo, pero también de Ucrania, e Israel recibe a los criminales en su país. Esta pregunta, no, el tema de Israel, usted ya dijo que habla de Ucrania, pero de todos modos, ¿qué piensa? ¿Por qué? La verdad, yo no he escuchado algo así. En Ben Gurión revisan muy bien quién pudo entrar ahí. La verdad, no tengo idea. Por cierto, tal vez el asesinato de Mindich no se llevó a cabo solo porque es Israel, y en general en Israel no se acostumbra a hacer eso, ahí no trabajan así, y creo que en la comunidad internacional, como por ejemplo en Austria, en Viena, no se puede hacer eso. Bueno, eso es un desorden total, pero no puedo comentar sobre Israel. Si viviera ahí, lo comentaría. ¿Sabes qué quiero decirte, Denis? He visto un poco tus transmisiones, Shelest. Ahí está Alexander Shelest. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y ahí están tus transmisiones que tú misma grabas. Y puedo decir que, bueno, si me preguntaran ahí, bueno, eso nos pasa a veces. Roman Tsimalyuk, Iván Yakovin, estuvo alguien más, Aliona Kurbanova. Y Mark Feigin, aunque no es ucraniano, tiene una postura pro-ucraniana, como dicen, es un patriota de Ucrania. Sí, Mark Feigin. Sí. Ustedes no entienden quién es el verdadero patriota de Ucrania, ese es Mark Feigin. Y por eso no hay que atacar a los judíos y así sucesivamente. Si hoy te preguntara de los que escucharon, los periodistas más populares y los menos, ¿quién? ¿Con quién de ellos, primero de los que mencioné, los conoces? Y si es así, ¿qué tipo de relación tienes con esas personas? No los conozco personalmente, pero sé de su actividad mediática. Feigin es un patriota de Ucrania. Como todos los que trabajan por dinero, se benefician del sufrimiento y desgracia de Ucrania. Y Elisevich, que perdió dinero por su postura pro-ucraniana, en realidad no es un patriota, pero Feigin sí lo es. Por eso hoy en Ucrania pasa lo que pasa, porque la gente tiene eso en la cabeza. Y también te han escrito muchas cosas buenas aquí, así que entre todas las cosas feas. No es necesario leer lo bueno, puedes leer lo malo, porque de ahí puede surgir contenido interesante. No lloro por ninguna pregunta. Pues sí, Ucrania no puede ser según el principio de la federalización, porque eso nunca existió, ni en la Rus de Kiev, ni después. O sea, el país. ¿Cuál sería tu comentario? Antes la gente usaba burros, ahora autos, incluso eléctricos, si lo pensamos así. ¿Y saben qué argumento me dan? Yo apoyo la federalización y me dicen que cuando Putin destruya Ucrania, esta se desmoronará. Yo hago la pregunta. En una Ucrania unitaria perdimos el 25%, pero en una federal no vivieron ni un día. ¿Cómo lo sabes? Y no hay respuesta. Según la Constitución, todos los hombres están obligados a defender el país. ¿Eso está claro? Parece que no estás de acuerdo. En la Constitución también se habla mucho sobre los derechos humanos. Conozco bastante bien la Constitución. Bueno, sobre no estar en el frente, sí, Elisevich, no en el frente. No me escondo y se los digo. Hoy, incluso si estuviera vivo en una trinchera, imagino cuánto me arrepentiría de haber llegado ahí. Bueno, aquí escriben que tú y Palashov tienen el mismo tono. Solo que no entiendo muy bien si eso es bueno o malo. Desde mi punto de vista es bueno, pero para quien lo escribe probablemente no tanto. Denis, bueno, muchas gracias, te hemos quitado mucho tiempo. Habíamos acordado solo 1 hora, pero tus visitas con nosotros, sí, tus llegadas a la Radio Vera, como dijo hoy Denis, se están volviendo una tradición y me parece que es una tradición digna y te estoy muy agradecida por venir. La vez pasada me escribiste que tu maravillosa y encantadora esposa dijo que yo te hacía demasiados cumplidos. Hoy intenté hacerlo distinto, Denis, pero tampoco salió bien. Muchas gracias, de verdad. Hasta pronto. Gracias a usted.